señor está mal de la cabeza. Y 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. El plan de Trump para expandir su control y consolidar un poder sin límites avanza rápidamente. Sus acciones hablan por sí solas y su disposición a desafiar las cortes es cada vez más peligrosa y evidente. Esta semana su administración fue expuesta por enviar migrantes a Guantánamo, gastando millones de dólares en un intento fallido de deshacerse de ellos solo para verse obligado a traerlos de vuelta a suelo estadounidense. Pero si esto ya te parece grave, las cosas empeoran, ya que Trump también invocó la ley de enemigos extranjeros, una ley del 1798 que solo se había utilizado en tiempos de guerra para deportar inmigrantes sin intervención de los tribunales. Incluso ignoró una orden judicial en el proceso, desafiando abiertamente el sistema de justicia. Y como si esto no fuera suficiente, en un discurso sin precedentes, Trump se proclamó el policía en jefe de los Estados Unidos frente al Departamento de Justicia, enviando una señal clara de que su objetivo es controlar cada institución clave del país. Pero no se detuvo ahí. También atacó directamente a varios medios de comunicación, incluyendo a CNN y MSNBC, calificando sus acciones como ilegales y, aún más preocupante, instando a los presentes a estar pendientes de estos medios. Una clara amenaza que deja en evidencia su intención de intimidar a la prensa y socavar la libertad de expresión. Cada día nos acercamos más a un escenario donde Trump actúa sin límites. Y la gran pregunta es, ¿las cortes podrán detenerlo? Mi nombre es Heidi Thor y estos son los temas más importantes de las últimas horas que nos muestran cómo cada vez con más claridad el camino de Donald Trump se está acercando al autoritarismo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí analizamos a fondo las acciones de la administración Trump y cómo está poniendo a prueba nuestras instituciones, midiendo hasta dónde puede llegar en su intento de convertirse en uno de esos dictadores que tanto admira. Este es un espacio para mantenernos informados, analizar juntos los hechos y defender nuestra democracia. El gobierno de Trump ha convertido Guantánamo en un campo de experimentación para su política migratoria. En un intento fallido y costoso de manejar la inmigración, ha trasladado a migrantes a la base militar en Cuba solo para luego repatriarlos o traerlos de vuelta a Estados Unidos sin una justificación clara. Esta es la segunda vez que el gobierno lleva a personas a Guantánamo solo para expulsarlas semanas después. A finales de febrero se vaciaron 2 centros de detención que albergaban a 177 venezolanos, algunos de los cuales fueron retenidos en una prisión militar utilizada en el pasado para acusados de terrorismo en Guantánamo. Esos migrantes fueron repatriados a sus países de origen, pero el grupo más reciente fue llevado a un aeropuerto en Alexandria, Luisiana, o sea, de regreso a jurisdicción estadounidense. Hasta el viernes pasado, según documentos judiciales, 290 migrantes de 27 países han pasado por Guantánamo en un proceso que sigue sin una explicación oficial. El gobierno ha intentado justificar la operación diciendo que los detenidos eran peligrosos, vinculados al Tren de Aragua, la pandilla venezolana que Trump designó como una organización terrorista. Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba de que los venezolanos detenidos eran miembros de esta banda criminal. De hecho, la mayoría de aquellos cuya identidad se conoce no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. La administración de Trump había prometido que solo enviaría a los peores criminales a Guantánamo, pero la realidad es que estas detenciones arbitrarias han afectado a personas que no tienen ningún vínculo con organizaciones criminales.
El trato que recibieron los migrantes en Guantánamo ha sido alarmante. El teniente coronel Robert Greene, oficial a cargo de la prisión, reconoció que el personal militar ha enfrentado situaciones tensas dentro de la base. En un solo día, antes de la deportación del grupo de venezolanos, 6 migrantes fueron inmovilizados en sillas de contención o sujetos a camillas médicas después de episodios de autolesión. Una respuesta extrema a las condiciones a las que estaban retenidos. En términos militares, esto se clasifica como una amenaza o un gesto o un intento de suicidio. O sea que 6 personas intentaron suicidarse por el maltrato que estaban recibiendo y por el hecho de que iban a ser deportados. El costo total de esta operación ha sido de $16 millones, una cantidad exorbitante considerando que al final los migrantes fueron simplemente repatriados o regresados a territorio estadounidense. Pero esta es la misma gente que nos están diciendo que están acabando con el despilfarro gubernamental. Pero la pregunta clave es, ¿por qué gastar tanto dinero si estos migrantes iban a ser deportados o devueltos a Estados Unidos de todos modos? Si el objetivo de enviar a los migrantes a Guantánamo era tratarlos como criminales peligrosos y enviar un mensaje de disuasión, el regreso inesperado de algunos de estos migrantes a los Estados Unidos sugiere otro propósito. Y es que un juez federal designado por Donald Trump tenía que revisar el caso de los migrantes detenidos en Guantánamo. Sin embargo, antes de que se llevara a cabo la audiencia, la administración movió a los detenidos de regreso a los Estados Unidos, en lo que parece ser una jugada deliberada para evitar una decisión judicial en su contra. ¿Por qué? Porque mientras no hubiera migrantes en Guantánamo, el juez ya no tenía jurisdicción para dictaminar sobre el caso. De hecho, fue exactamente lo que dijo el tribunal. El problema ha sido resuelto o ya no existe. Esto demuestra que la administración de Trump estaba más interesada en evitar una revisión judicial que en justificar legalmente su política. Expertos en derecho migratorio han cuestionado la legalidad de toda esta operación, argumentando que las leyes de inmigración no autorizan al gobierno a trasladar a personas a un territorio extranjero sin su consentimiento, ni le dan autoridad para detener personas fuera de los Estados Unidos, lo que excluye a Guantánamo de este tipo de prácticas. El uso de la base para detener migrantes podría ser una violación directa de los derechos de los detenidos y un abuso de poder que busca evitar el control judicial sobre las políticas migratorias. A pesar de esto, el juez designado por Trump al parecer está dispuesto a dictaminar a favor de Trump y permitirle el uso de la base militar en Guantánamo para albergar migrantes independientemente de si son criminales o no. Todo lo que he contado sobre Guantánamo no es un hecho aislado. Está directamente relacionado con la última movida extremista de Donald Trump, que fue invocar la ley de enemigos extranjeros para deportar a cualquier migrante sin intervención de los tribunales. ¿Qué es la ley de enemigos extranjeros? Esta ley se promulgó en el año 1798 y otorga al presidente el poder de expulsar o detener a ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra. Solo ha sido utilizada 3 veces en la historia de los Estados Unidos, en la guerra del 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para justificar la detención de ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de concentración. Sí, como lo escucharon, en campos de concentración, ciudadanos estadounidenses solamente por ser de origen japonés. Y no voy a profundizar en este punto porque es un capítulo oscuro en la historia de los Estados Unidos que merece su propio video. Pero lo importante aquí es que Trump está usando esa misma ley para justificar deportaciones masivas sin un debido proceso. El pretexto: combatir el Tren de Aragua. Trump ha dicho que su administración solo aplicará esta ley contra miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Nos dijeron que solo enviarían a los peores criminales hasta Guantánamo y nos mintieron. Nos están diciendo que esta ley es solo para pandilleros y nos están mintiendo otra vez. Si los tribunales le permiten a Trump salirse con la suya, podrá expulsar a cualquier inmigrante bajo la excusa de que representan una amenaza, tal y como lo hicieron con los ciudadanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Esto es darle una luz verde para otra operación Espaldas Mojadas, una purga masiva en la que ni tribunales ni la Constitución podrán intervenir. Precisamente por la magnitud del poder que esta ley le otorga al presidente, ya un juez federal entendió la gravedad de la situación y bloqueó temporalmente las deportaciones. Trump había invocado la ley apenas unas horas antes, argumentando que Estados Unidos estaba siendo invadido por pandilleros venezolanos y que, por lo tanto, tenía el derecho absoluto de expulsarlos sin restricciones. El juez James Boasberg, en una audiencia de emergencia la noche del sábado, dejó claro que esta medida no podía avanzar sin revisión judicial. Un breve retraso en la deportación no perjudica al gobierno, declaró, justificando así su decisión de detener de inmediato cualquier operación en curso. Sin embargo, la administración de Trump había diseñado la operación de tal manera que las deportaciones iniciales fueran prácticamente irreversibles. En el momento en el que el juez emitió la orden, 2 aviones ya estaban en el aire, uno con destino a El Salvador y otro para Honduras. Boasberg, el juez, ordenó verbalmente que los vuelos regresaran, pero la administración de Trump simplemente decidió ignorarlo. Como la directiva no quedó reflejada en la orden escrita, el gobierno actuó como si la instrucción nunca hubiera existido, permitiendo que los aviones aterrizaran y completaran las deportaciones en desafío directo al fallo judicial. El presidente salvadoreño Nayib Bukele no perdió la oportunidad de mostrar su sumisión a Trump. Cuando se confirmó que los migrantes no regresarían, se burló en las redes sociales con un descarado "uy". Demasiado tarde. Bukele aceptó encarcelar a 300 migrantes durante un año por $6 millones, a pesar de que ni siquiera hay pruebas de que esas personas son criminales. No hay pruebas de que esas personas pertenecen al Tren de Aragua. Los está metiendo en las mismas prisiones donde tiene a los pandilleros más peligrosos de El Salvador, sin ninguna evidencia en contra de estos migrantes, solamente que son venezolanos. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien negoció este acuerdo con Bukele, celebró la deportación masiva con un mensaje repugnante. Enviamos a más de 250 enemigos extranjeros, miembros del Tren de Aragua, que El Salvador acordó mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dólares a nuestros contribuyentes. Marco Rubio, quien se ha pasado décadas vendiéndose como el gran defensor del exilio cubano, pero hoy no es más que un fraude. No tiene principios, no tiene valores, no tiene vergüenza. Es un oportunista sin alma, dispuesto a hacer lo que sea por estar en el poder y por tener poder. Su carrera política entera se construyó explotando el sufrimiento de su familia en el exilio, pero hoy ejecuta las mismas tácticas de represión que obligaron a su familia a huir de Cuba. Pasó años atacando a la dictadura cubana, denunciando abusos y defendiendo a los presos políticos. Hoy es el brazo ejecutor de Trump, facilitando secuestros de migrantes, deportaciones sin juicio y hasta el traslado ilegal de inocentes a El Salvador. Pasó su vida política comparando a sus adversarios con Fidel Castro y Díaz-Canel, pero hoy no solamente actúa exactamente como ellos, sino que se alinea con Vladimir Putin, el gran amigo de la dictadura cubana, porque así se lo ordenó su papá, amo y señor Donald Trump. Criticó al régimen cubano por encerrar a opositores sin juicio, pero ahora negocia con Nayib Bukele para meter a los migrantes en cárceles salvadoreñas donde los mezclan con pandilleros sin pruebas ni derecho a defenderse. Habló de libertad y democracia toda su vida, pero hoy apoya un gobierno que ignora órdenes judiciales, manipula el sistema legal y usa leyes de guerra para aplastar a los más vulnerables. Gritó "abajo la dictadura" mientras juraba que jamás toleraría un régimen autoritario, pero ahora se ha convertido en el perro faldero de Trump, quien gobierna con el mismo desprecio por las instituciones que las dictaduras que tanto dijo odiar. Se la pasó llamando a los regímenes autoritarios tiranías, pero ahora es él quien defiende un gobierno que usa cárceles militares y detenciones arbitrarias para infundir terror.
Marco Rubio es un traidor al exilio cubano. Marco Rubio no es diferente a Fidel Castro. Marco Rubio no es diferente a Díaz-Canel. Marco Rubio no es diferente a la dictadura que tanto utilizó para asustar a la comunidad cubanoamericana y ganar votos. Es un hipócrita, es un traidor y es un vendido. Él, que hizo su carrera política lucrándose del sufrimiento de su familia en el exilio, ahora ejecuta las mismas tácticas de represión que obligaron a su familia a huir de Cuba. ¿Dónde está su indignación por la opresión? ¿Dónde quedó su discurso sobre los derechos humanos? ¿Dónde están los gritos de libertad para Cuba cuando hoy es él quien mete gente inocente en cárceles sin juicio? ¿Dónde está su rabia contra las dictaduras cuando ahora es él quien se alinea con Putin, Bukele y con Trump? Marco Rubio es una lacra que traicionó al exilio cubano. Marco Rubio ya no tiene derecho a hablar de libertad, ya no puede criticar a la dictadura cubana porque hoy es parte de un gobierno que quiere convertirse en una. Así que la próxima vez que lo escuchen hablar de dictaduras, recuerden esto: él es una marioneta de una. Y para terminar de demostrar hacia dónde nos estamos encaminando y algo que no debería sorprender a nadie, Trump ha dado otro paso más hacia la consolidación de poder absoluto. Trump rompe otra norma. Fue hasta el Departamento de Justicia a dejar en claro quién está en comando. So now, as the chief law enforcement officer in our country, I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred. Hasta ahora, ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había usado el Departamento de Justicia como un escenario para dar discursos políticos. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia es independiente, o al menos lo era hasta que llegó Donald Trump. Este no es un detalle menor. El Departamento de Justicia nunca ha sido un lugar para que los presidentes den discursos políticos, precisamente porque su rol es aplicar la ley de manera imparcial, sin interferencias del Ejecutivo. El mensaje de Trump al entrar al Departamento de Justicia y tomar el micrófono no pudo ser más claro. El Departamento de Justicia no es independiente, está bajo su control. Pero esto no fue solo una visita simbólica. Trump usó el Departamento de Justicia como una plataforma para intimidar a los fiscales y funcionarios que no fueron directamente nombrados por él. Trump no fue a celebrar la independencia del Departamento de Justicia, fue a marcar su territorio, fue a recordarles a todos que él es el que manda, fue a advertirles que deben alinearse con sus órdenes o enfrentar las consecuencias. Y una vez que dejó claro su dominación sobre el Departamento de Justicia, que él es el policía en jefe de la nación, pasó a su siguiente objetivo: atacar a la prensa. I believe that CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. Desde hace años, Trump ha estado atacando la prensa, pero ahora dio un paso más peligroso. Dentro del Departamento de Justicia pidió abiertamente que se vigile y tome acción contra medios de comunicación como CNN y MSNBC, a quienes calificó de ilegales y corruptos. Trump dijo que es totalmente ilegal lo que hacen sin ofrecer pruebas. Espero que todos ustedes lo vigilen, que vigilen a los medios para poder ir en contra de ellos. Dijo que los medios fabrican casos contra jueces y que actúan como un brazo del Partido Demócrata. Pidió a los empleados del Departamento de Justicia que actúen contra los medios. Esto nunca se había visto en los Estados Unidos. Esto no es solo una crítica a la prensa, es una amenaza directa. Todos los dictadores empiezan así: atacan a la prensa libre, desacreditan a cualquier voz opositora, ordenan que el sistema judicial persiga a sus enemigos políticos, y ahora Trump está oficialmente usando el Departamento de Justicia como su arma para atacar a los medios de comunicación y a los que considera sus enemigos. El Departamento de Justicia nunca ha sido una herramienta del presidente. En una democracia debe ser independiente para garantizar el cumplimiento de la ley sin interferencias políticas. La pregunta es: ¿las instituciones podrán detenerlo o vamos a ver cómo destruye el sistema ante nuestros ojos?
Ningún otro presidente en la historia ha intentado convertir el Departamento de Justicia en su brazo ejecutor personal. Ni Nixon se atrevió a tanto. Ni Nixon se atrevió a hacer lo que Trump está proponiendo abiertamente. Control absoluto sobre la justicia sin rendir cuentas a nadie. Este es el manual de todos los dictadores. Eliminar la independencia de la justicia, declarar enemigos a los medios de comunicación, perseguir a la oposición bajo acusaciones falsas, consolidar su poder sin límites. Esto es lo que hacen los regímenes autoritarios en sus primeros pasos. Así es como empiezan las dictaduras. Y Trump nos está mostrando exactamente hacia dónde nos quiere llevar. Si alguien aún tiene dudas de que Trump no tiene intención de gobernar democráticamente, esto debería dejarlas completamente disipadas. Mi nombre es Heidi Tor y si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos para así poder seguir creciendo y llevar este tipo de análisis a más personas para que entiendan el problema en el que estamos metidos con Donald Trump siendo el presidente de los Estados Unidos. Yo estoy dispuesta a pelear y espero que ustedes se unan a mí para poder proteger nuestra democracia. Nos vemos en la próxima.